Dice la palabra, mis queridos hermanos, que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado, la muerte. Pero si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Hablemos pues del pecado, mis queridos hermanos, y sus tres terribles consecuencias. Al final te diré cómo derrotar al pecado. Así que si esto te interesa, ya sabes que te debes de quedar conmigo, porque aquí comenzamos. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo, santo Dios! Pecar es muy fácil, hermanos. Tal vez sea por ese motivo que minimizamos las consecuencias que tiene nuestra vida. Y solo nos damos cuenta de ellas cuando llega el tiempo de enfrentarlas, de combatirlas. Incluso llegamos a tener la falsa idea de que el tiempo borra el pecado. Esto es completamente falso. Esto no es así. Nuestro pecado solo se borra mediante el arrepentimiento, la confesión y la conversión. Sin esas tres cosas, el pecado sigue vivo en nuestro corazón y en nuestra vida. La primera consecuencia del pecado, mis queridos hermanos, es que nos aleja de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, mis queridos hermanos, ellos trataron de esconderse de Dios. Esto demuestra una sola cosa, que después de que pecamos, quien se aleja es el hombre y no Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23 que todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Dios no puede habitar en donde hay pecado. Además, cuando uno está en falta y ama lo malo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Esto lo dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Así que, mis queridos hermanos, evitemos aferrarnos a lo que nos aleja de Dios. Evitemos aferrarnos a las cosas malas que nos presenta el mundo en el que habitamos. La segunda consecuencia del pecado, mis queridos hermanos, es que nos destruye. El pecado afecta a la persona, nos afecta mucho más de lo que nosotros podemos creer. El pecado trajo miedo y vergüenza a Adán y a Eva. Eran sentimientos extraños para ellos, sentimientos que nunca antes habían experimentado hasta el momento en que ellos decidieron traicionar a Dios pecando. Usualmente, mis queridos hermanos, cuando se comete un pecado, se procura esconderlo o mantenerlo en reserva. Sin embargo, se ha comprobado, y esto es científicamente, que guardar secretos es dañino para la salud y la paz mental. Entonces, ve a confesarte, no le tengas miedo a la confesión y ponte en gracia con Dios. No pongas pretextos, mi querido hermano. Los pecados generan sentimientos negativos y destructivos para la persona, los cuales pueden llegar a ser difíciles de reparar si no se hace a tiempo. Así que métele nitro a vencer al pecado. La tercera consecuencia quizás te sorprenda, y es que arruina tu relación con los demás. Tú dirás, caray, ¿cómo que arruina mi relación con los demás? Bueno, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Aunque aquí me es importante mencionar lo siguiente: el demonio no hace pecar a nadie. Él solo te invita a probar la manzana, pero no te obliga a comer de ella. En fin, el pecado arruina la relación que tenemos con los demás. No solo porque a veces preferimos culpar a otros de lo que nosotros hacemos, sino también porque la misma acción daña a los demás. Ojo, por ejemplo, las familias sufren por la infidelidad. Las familias, mis queridos hermanos, sufren por la infidelidad de uno de los cónyuges. Un grupo se divide por un chisme o por una mentira que alguien comenzó. El crimen de alguien afecta a la comunidad, etc. Con estos ejemplos te quiero dejar bien en claro
que nuestros pecados también afectan nuestra relación con los demás. Entonces hay que poner mucha atención a lo que estemos haciendo y meterle mucho empeño, muchas ganas a derrotar al pecado, para estar en gracia con Dios, pero también en gracia con los demás, con los que nos rodean, mis queridos hermanos. A ver, ya hablamos del pecado, las consecuencias que tiene y Ahora bien, ¿qué podemos hacer para dejar de pecar, o por lo menos pecar un poquito menos? El pecado tiene una solución: Jesús. Por lo tanto, si uno quiere ser perdonado de sus pecados, debe acudir a Él y confesar todas sus faltas, como lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios tiene voluntad, Dios es amor y quiere restaurar todas las consecuencias que trae el pecado a nuestra vida. Para Él no hay nada imposible. Sin embargo, no obliga a nadie a aceptar su amor. Dios te dice ahora: yo estoy a tu puerta y te llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Es necesario, pues, mis queridos hermanos, buscar a Cristo, mirad a Cristo, vivir en Cristo, para no solo obtener el perdón de los pecados ya cometidos, sino también tratar de alcanzar la conversión, ese estado de gracia que nos lleve cada vez a pecar menos o no pecar más. Ya para terminar, como te lo dije al inicio, el perdón de los pecados se alcanza primero que nada estando profundamente arrepentido de lo que se hizo. Segundo, confesando todos nuestros pecados. Deja a un lado la maldita pena, porque con pena no se entra al cielo. Que quede claro, no se entra al cielo. Y tercero, luchando por alcanzar la conversión día a día. Esto no va a ser de un día para otro. Y cada vez estaremos más cerca de Jesús, pecando menos y más lejos del pecado. Sin más que decir, mis queridos hermanos, porque ya me exalté mucho, yo me despido y nos vemos en unos días con un nuevo video. Si Dios quiere, hasta la próxima.